Vamos a hacer una pequeña introducción, la epidemiología, las estrategias de prevención y un comentario. Todos tienen experiencia en la enfermedad meningocócica, saben que tiene, por ser una enfermedad de presentación brusca, aguda y brutal, tiene no solo el impacto que tiene en la persona que ha enfermado, sino el impacto que tiene en la familia y la comunidad. Siempre y particularmente en comunidades chicas esto es muy movilizador. El 24 de abril es el Día Mundial contra la meningitis meningocócica y este reloj marca lo que todos conocemos, que el futuro de esa persona con enfermedad invasiva meningocócica depende de la oportunidad de la consulta y del adecuado manejo en las primeras horas de evolución. Con respecto a la epidemiología y en particular lo que tiene que ver con los adolescentes, se estima que entre el 2 y el 30% de los adolescentes son portadores nasofaringios de Neisseria meningitidis y que esto trepa alrededor del 24% a los 19 años. La aportación está relacionada con el comportamiento social, el nivel socioeconómico, es mayor la aportación a menor nivel socioeconómico y con el antecedente de infecciones respiratorias por las alteraciones fisiopatológicas que las infecciones por virus respiratorios producen en la nasofaringe. En los datos de país, nosotros tenemos la carga de enfermedad sobre todo en el primer año de vida y la mayor carga de enfermedad en los menores de 4 años. No tenemos, y esto tiene que quedar claro, a diferencia de lo que ocurre en los países centrales, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, no tenemos un segundo pico en los adolescentes. Nosotros, la carga de enfermedad queda muy claro en estos datos de país, es en los menores de 4 años y sobre todo en los menores de 1 año. Como medidas de prevención para la enfermedad meningocócica que tenemos, la educación para la salud. Frente al caso, lo más útil es la quimioprofilaxis que tiene que ser establecida rápidamente en los convivientes y los contactos cercanos, recomendada con rifampicina o ceftriaxona. Recuerden que tenemos cepas circulantes de Neisseria meningitidis que son resistentes a ciprofloxacina y la profilaxis activa. La profilaxis activa puede ser individual, en personas con factores de riesgo o la profilaxis universal en la cual vamos a definir una población objetivo. Cuando se observan las intervenciones posibles y los resultados, según la decisión de vacunar a lactantes, a vacunar a los 12 meses, lactantes y menores de 18, lactantes y menores de 25, a los 12 meses y menores de 18 años, a los 12 meses y a los 12 años son los resultados. En base a este planteo de Trotter fue que trabajamos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, cuando Carla era la directora nacional y Pablo el presidente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y se optó, todas las decisiones de la CONAIM son por consenso, se optó por esta estrategia, que es la estrategia 6. Nosotros ya teníamos antecedentes de vacunación en adolescentes, entonces vacunar a los lactantes por nuestra epidemiología y vacunar también a los adolescentes a los 11 años. Las vacunas meningocócicas conjugadas tetravalentes que tenemos en disponibilidad en nuestro país son la conjugada toxoide diftérico, que es la marca registrada Menactra, y la conjugada a un toxoide diftérico no toxigénico modificado, que es Menveo. También está registrada en Argentina la vacuna conjugada toxoide tetánico, pero no está disponible. Un planteo en los adolescentes es si se utiliza una dosis tal como la tenemos en el calendario nacional o si corresponde plantear un refuerzo. La estrategia de vacunación universal, como ya habíamos comentado en la disertación anterior, se estableció en el 2007
Para la cohorte nacida, y esto hay que tenerlo presente y es una dificultad en el puesto porque no es una cohorte entera de nacidos vivos, sino que es para los nacidos en el último trimestre, nacidos a partir del 1 de octubre del 2016, de modo que estuvieran cumpliendo los 3 meses a partir del 2 de enero del 2017 en que se incorpora la vacunación, serie primaria 3-5 meses, refuerzo a los 15 meses y la vacunación a los 11 años. Esta es la resolución ministerial 10 del año 2015 y también está contemplada la vacunación de personas con factores de riesgo. En el primer año de la implementación, que son los únicos datos disponibles en el año 2017, con primera dosis se vacunó el 77%, con segunda dosis el 56%, no correspondía dosis a los 15 meses porque se iniciaba la vacunación y a los 11 años se vacunó el 47,5% de la población objetivo. ¿Qué pasó aquí? En general no se valoran las coberturas en el primer año de implementación porque hay dificultades, pero acá tuvimos una dificultad adicional que se mantiene, que es la no provisión en cantidad suficiente de la vacunación. O sea que arrancamos con esa dificultad de provisión del insumo. Otra vacuna que está disponible exclusivamente en el subsector privado es la vacuna de 4 componentes proteicos que está disponible en nuestro país. Recientemente se ha aprobado la vacuna de 2 componentes de la proteína de unión a factor H. Y la vacuna que nosotros tenemos, la vacuna proteica de 4 componentes, brinda, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, una cobertura medidos por factor de unión a proteína y por A del 79,4%. Esto hay que considerarlo. Hoy el serogrupo B es el prevalente, causando alrededor del 60% de los casos, pero vacuna disponible solo en el subsector privado. Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos plantean la posibilidad de una dosis de refuerzo a los 16 años para la vacuna tetravalente o una dosis de refuerzo a los 16-18 años con este logo. Hay que tener en perspectiva que la situación en los Estados Unidos es diferente de la nuestra porque ellos tienen ese segundo pico en adolescentes que no lo tenemos en nuestro medio. Y con respecto a la vacunación antimeningocócica en adolescentes, asegurar la provisión del insumo para lograr coberturas iguales o mayores al 90% en la población objetivo si realmente queremos ser eficientes en cuanto a disminuir la aportación nasofaringea, recuperar los esquemas perdidos, mejorar la vigilancia por el laboratorio microbiológico para la detección temprana de los cambios en la frecuencia de la enfermedad y la prevalencia de los serogrupos. Nosotros tenemos en nuestro país la introducción del serogrupo X, que no existe vacuna para serogrupo X. Esto también lo tenemos que tener en consideración. Evaluar la prevalencia de serogrupos para definir la estrategia de intervención y, por supuesto, mantener la capacitación y el alerta clínico. Muchas gracias y esperamos las preguntas. La enfermedad meningocócica en adultos en nuestro país arroja muy pocos datos, muy pocos cepas aisladas. En total, fíjense que el número de cepas es muy bajo. Ya está. Pero por distintos grupos etarios y por serogrupos se ve que predomina el grupo B y el serogrupo W. Acá hay un solo caso de C en mayores de 60 años, pero son muy poquitas cepas aisladas como para poder sacar muchas conclusiones. Esto ya lo vimos, lo de exportación. También Silvia lo mencionó, las vacunas conjugadas tetravalentes disponibles, las dos, una de polisacáridos conjugadas y otra de oligosacáridos. Sí.
Voy a empezar de nuevo porque ya lo dijimos. Las dos vacunas tetravalentes conjugadas disponibles, como ya se mencionó. Las dos vacunas, como acaba de mencionar Silvia, para meningococo B, la más recientemente disponible, que es la de 2 componentes. Y vamos a lo que son las indicaciones. Cuando indicamos nosotros vacuna contra meningococo en adulto, que es lo que me pidieron que comentara, puede ser bajo 2 circunstancias: o que uno tenga un paciente con riesgo aumentado de enfermedad grave o que tenga riesgo aumentado de exposición. En el caso de riesgo aumentado de enfermedad grave, tenemos en primer lugar los pacientes asplénicos, ya sea asplenia anatómica o funcional. La asplenia funcional a veces es más difícil de definir, pero sí hay enfermedades que se asocian, por ejemplo, la enfermedad de injerto contra huésped en los trasplantes de células hematopoyéticas, la enfermedad de injerto contra huésped crónica. Muchos pacientes que tienen enfermedades como el lupus pueden tener un vaso o comportarse como asplénicos funcionales. En algunos países, como en Estados Unidos, la infección por HIV se asocia a mayor riesgo de enfermedad grave por meningococo. También los pacientes que tienen déficit de complemento. Más recientemente, en los últimos años, se identificó un anticuerpo monoclonal que es el eculizumab, que aumenta entre 1000 o 2000 veces más el riesgo de enfermedad grave por cualquier Neisseria meningitis. Inclusive están descritos casos de Neisseria meningitis no serogrupadas. Pero bueno, esa es una indicación de vacunación por riesgo de enfermedad severa. Y después, posiblemente otra de las indicaciones que a veces nos toca como infectólogos en adultos es riesgo aumentado de exposición. En el caso de brotes por el serogrupo incluido en la vacuna, esto es menos frecuente. Posiblemente sea más frecuente cuando los que atendemos viajeros viajen a algún lugar, como puede ser el cinturón subsahariano de África, donde predomina el meningococo A. Personal de laboratorio de microbiología, esto Carla mencionó hoy la encuesta nacional de factores de riesgo, donde se le preguntaba a aquellos que trabajaban en laboratorios de microbiología cuántos tenían, y creo que está el doctor Stecher por acá, que fue uno de los participantes de esa encuesta. Creo que era el 15% el porcentaje de personal de laboratorio vacunado contra meningococo. Y está demostrado y existe riesgo que el personal de laboratorio de microbiología de adquirir infección por meningococo, de forma tal que es un área que seguramente cada uno en su lugar debemos trabajar más para aumentar la cobertura. Después también el personal de seguridad tiene riesgo aumentado de exposición, lo mismo que aquellos que viven en comunidades semicerradas. Esta es una de las indicaciones que se utilizan en los Estados Unidos en adolescentes, es el inicio del college, donde se agrupan en los dormitorios y hay un mayor riesgo de contagio por contacto. Entonces, las indicaciones están basadas en la epidemiología local, es decir, el tipo de vacuna que vamos a indicar o en la situación en el lugar de destino en el caso del viaje. Si, por ejemplo, va a ir a África subsahariana y tiene indicación, vamos a utilizar la vacuna tetravalente conjugada para cubrir el serogrupo A. Si pensamos que es supongamos un paciente esclerotomizado en nuestro medio, deberíamos cubrir el serogrupo W y el serogrupo B, entonces indicaríamos las dos vacunas. Las dosis dependen si hay riesgo aumentado de enfermedad grave. En el caso de la tetravalente son 2 dosis con 1 mes de intervalo y una dosis cada 5 años si sigue existiendo el riesgo. Así que a un esclerotomizado yo le tendría que dar 2 dosis y después una dosis cada 5 años. Y cuando hay riesgo aumentado de exposición, por ejemplo un viajero, es una dosis y una dosis cada 5 años si supongamos sigue viajando al mismo lugar y ese lugar sigue teniendo riesgo aumentado de exposición. En el caso de la vacuna de 4 componentes de serogrupo B, son 2 dosis con 1 mes de intervalo en todos los casos, y de la vacuna de 2 componentes son 2 dosis con 6 meses de intervalo, o también hay una posibilidad de otro esquema de 3 dosis, 0, 1 a 2 y 6 meses dependiendo del riesgo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borrell. Bueno, muchísimas gracias a los dos, la verdad.